ante Dios. Bendito Señor, muchas gracias por ese rato que nos has permitido compartir con los jóvenes de Cayo Blancos, de la Pitaya, Señor. Gracias por todos estos muchachos y señoritas, Señor, que se esfuerzan en seguir tus pisadas. Señor, bendice esta enseñanza, ayúdanos a poder disfrutar de usted, de su palabra, y ayúdenos que viendo su palabra, nuestro corazón quede impresionado y sea movido a tener un cristianismo más evidente y más eficiente. Ayúdanos a que nuestro cristianismo se note en muchísimas áreas. Bendice cada muchacho y Padre Celestial, no sé si hubiera algún joven, alguna señorita que analice su corazón y tal vez haya estado examinando su vida y nota que no tiene la salvación de Jesucristo, que hoy pueda ser el día de salvación para él o para ella. Y si la mayoría de los que estamos aquí ya son creyentes, Señor, también de igual manera, ayúdanos a consagrarnos cada vez más para usted. En Cristo Jesús. Amén. Me gustaría tener dos lecturas con ustedes. Me gustaría que nos acompañen a Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 1. Y me gustaría tener esta lectura de este texto para entrar en su contexto y entender por qué habla de obra, trabajo y constancia. Entonces, dice así la hermosa palabra de Dios, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos nosotros, perdón, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya y que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo de que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces estamos aquí en primera a los Tesalonicenses y el versículo clave de esta enseñanza sería el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que es bastante hermoso lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta tarde. Esta es una iglesia por la cual por la cual orar y por la cual dar gracias. Si usted lo ve, el primer versículo nos lo menciona que está Pablo, Silvano y Timoteo escribiéndole a esta iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, y dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Me encanta porque dice, damos siempre gracias a Dios. Y dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre estaban dando gracias y siempre estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque se acordaban de su testimonio. Es bastante curioso. No pierda primero a los tesalonicenses, pero acompáñame a Hechos para entender qué clase de iglesia era esta y por qué se mencionan muchas cosas. En Hechos 17, en los primeros versículos, vamos a ver quiénes eran los tesalonicenses y cómo llegó el evangelio ahí a Tesalónica. Entonces, usted está ahí en Hechos 17, versículos del 1 al 10, y dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos
y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ese es el trasfondo que nosotros vemos en esta iglesia ahí en Tesalónica. Esto es lo que está sucediendo ahí y Pablo les escribe a estos mismos hermanos, a los que ellos ya conocían, por eso él daba gracias por cada uno de ellos. Entonces, en esta historia usted encuentra celos, persecución y alboroto. En 10 versículos ve todo lo emocionante que encontramos en la palabra de Dios, pero también vemos grandes evidencias de la salvación. Me gusta muchísimo este texto porque nos muestra quién es Jesús. Dice el versículo 3, Jesús es el de quien hablan las escrituras, dice, declarando y exponiendo. Me encanta eso, exponer la palabra de Dios por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Padeciese por qué? Padeciese por nosotros y resucitase a los muertos, porque era necesario que resucitase, para demostrar que era el Hijo de Dios, para demostrar de que hay perdón y justificación de pecados a través de él. ¿Qué más? Que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Y también el versículo 7 se encuentra quién es Jesús. Es el rey. Ellos mismos, a pesar de que están alborotando la ciudad, decían, hay otro rey, Jesús. Vean qué impresionante. Todo eso lo aprendemos en este relato de los hermanos en Tesalónica. Es una iglesia que es de mucha bendición para nosotros. Por eso es que Pablo le escribe, de hecho, 2 cartas a ellos. Entonces, en este texto que vamos a estar meditando en primera a los tesalonicenses, vamos a aprender mucho, vamos a ver cómo mostrar un cristianismo más efectivo y más evidente. Entonces, si no conoces a Cristo, podrás ver los grandes cambios, retos y expectativas que podrías tener. Entonces, si usted no es creyente, todo eso lo puede encontrar. Si usted es un nuevo creyente, sabrá qué hacer con su vida. Al llegar a Cristo, muchas veces nosotros no sabemos mucho más de Él, pero esta carta nos mostrará qué hacer y cómo mantenernos firmes ante las persecuciones y molestias que podrían llegar por ser creyente. Si usted es creyente, se da cuenta de que el mundo se le viene en contra, entonces esta carta le puede animar muchísimo. Y si usted ya tiene tiempo de conocer al Señor, también podrá ver una de las claves más valiosas para mantenerse firme y fuerte en Cristo Jesús. Tesalónica es una ciudad bastante hermosa, hay muchos eventos relacionados por ahí, lo vemos que fue uno de los viajes que Pablo tuvo y llegó hasta allá. Es una ciudad que todavía existe, ya tal vez ahora lo que queda son ruinas, ahí cuando hay excavaciones logran encontrar sitios donde sucedieron algunos de estos eventos. Sin embargo, ya esa ciudad quedó sepultada y solamente quedan ciertos rastros, ciertas ruinas. Ahora lo que está ahí es una ciudad que se llama Salónica. Todo eso fue parte de los musulmanes, pero es un lugar que todavía existe y todavía tiene ciertos rastros de lo que Pablo vio mientras él estaba allá predicando la palabra de Dios. Todo esto está sucediendo. Estamos hablando de vidas reales, estamos hablando de personas reales, estamos hablando de una iglesia real que existió y que nos deja una gran enseñanza a través de la palabra de Dios. Así que, como dice este versículo 3, vamos a estar hablando de 3 cosas. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesús. Esta es una mención tripartita y lo vamos a ir viendo a detalle, pero nos habla de la obra pasada de la cruz, la obra presente de la cruz y la obra futura de la cruz. Lo podemos ver cómo nosotros nos vamos a ver también identificados en todo eso. Entonces vamos a ir viendo algunas secciones. Primero, la obra
de fe. La obra de fe. Acabamos de ver ahí. Dice, la fe produce salvación. ¿Cuál es la obra de vuestra fe? ¿Qué es lo que obra la fe en nuestras vidas? La obra de la fe produce salvación. Radica en la obra del Señor Jesús. Cuando nosotros ejercemos nuestra fe en el Señor Jesús, inmediatamente aparece la salvación en nuestra vida, inmediatamente aparece el Espíritu Santo, inmediatamente aparecen todas las promesas garantizadas para nosotros. La obra pasada a la cruz. En ese momento lo que nosotros estamos viendo cuando fuimos libres de la pena del pecado. La salvación no es solamente un evento que sucede una vez y para siempre, sino que también se ve en tres ilustraciones. Libres de la pena del pecado. O sea, ya nosotros no vamos a ser condenados por el pecado. Jesucristo ahí en la cruz sufrió y pagó por cada uno de nuestros pecados. Fue su muerte en lugar de nuestra muerte. Hay evidencia de la obra de fe, la conversión. Esto también nos lo muestra aquí primera a los tesalonicenses. Vean versículo 8, aquí en el capítulo 1 de primera a los tesalonicenses, verso 8 y verso 9. Dice, porque partiendo de vosotros, o sea, de los tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor, o sea, el Evangelio. No solo en Macedonia, que es donde estaba situada Tesalónica, y Acaya, que era la región más grande, sino que también en todo lugar vuestra, ¿qué cosa? Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era tan impresionante la conversión que ellos tuvieron de estar perdidos a creer en el Señor Jesucristo. Fue tan evidente que Pablo dice, ya nosotros no tenemos que decir nada. Qué bonito sería que nuestras vidas sean así de ejemplares, de evidentes, que tan solo con la conversión de algunos de ustedes, ya el pastor no tenga que llegar a predicar a ninguna casa, que no tengan que llegar los hermanos de la iglesia, sino que su familia, que sus amigos, que sus compañeros digan, es que algo le pasó a esa persona, es demasiado evidente, es demasiado real. Pero vea el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahí vamos a parar. Hay evidencia de la obra de fe. Hay una evidencia clara, la conversión. Ahí donde nosotros hablamos de la santidad para apartarse para ser del Señor. Un cambio de vida tangible. Nosotros lo podemos comparar con el crecimiento de una semilla. Usted ha visto la semilla, no sé si hicieron el experimento del frijolito que llega un momento donde germina y sale una pequeña ramita. Cuando usted ejerce su fe en el Señor Jesús, cuando usted pone su fe en el Señor Jesús, cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, hay vida. En ese momento aparece la vida. Primero la semilla es plantada, es cuando usted escucha el Evangelio. La semilla cobra vida cuando usted se arrepiente y cree en esa palabra. Y la semilla trae una pequeña ramita. Hay evidencia de la conversión. Algo se ve. Aunque sea algo pequeño, aunque sea minúsculo, lo que necesita solamente eso es alimentarse más y más. Entonces, ¿cómo ha sido la obra de fe en su vida? ¿Usted puede ver algo tangible, algo real? Una conversión que tal vez usted nota pequeños rastros, como ese deseo de aprender la palabra, ese deseo de congregarse, ese deseo de orar. ¿Usted lo ve? Por eso es que viene esta pregunta. ¿Existe fe en tu vida? ¿Existe una fe de salvación en tu vida? ¿Hay algo que demuestre que hay fe en tu vida? Es una pregunta necesaria de responder. Hablando de esa pequeña semilla, usted puede examinar que hay conversión, que hay un arrepentimiento de pecados para rendirse al Señor Jesucristo. Bueno, si no hay, si usted no ve nada, si usted no ve un cambio en su vida, si usted no ve un cambio en su vocabulario, un cambio en las demás cosas, hoy puede ser el día de salvación. Hoy usted se puede rendir al Señor Jesús y ser salvo. Lo más necesario que usted ocupa hacer en ese momento, primero es que usted es pecador y eso usted ya lo sabe. Su vida da testimonio de eso. Pero entender de que a pesar de que somos pecadores y que ya lo sabemos, si usted decide quedarse en el pecado, usted solamente seguirá teniendo más y más problemas. El pecado, la paga del pecado siempre es muerte. Las cosas mueren, las relaciones mueren, los proyectos mueren, los ministerios mueren. La paga del pecado es muerte. Entonces, si usted se queda en el pecado, solamente le darán más problemas, tanto terrenales como eternos. Entonces, venga el Señor Jesús, sea salvo. Él es el Mesías, Él es el Rey.
Él es de quien hablan las escrituras. Él es la clave de la vida. Él sufrió por usted para que usted pueda abandonar su pecado y obtenga vida eterna. Deje que esa semilla que usted ha estado escuchando por tanto tiempo produzca el fruto. Lo que esa semilla necesita es que usted la riegue con arrepentimiento, con fe. Esa semilla del Evangelio puede producir salvación si usted se rinde al Señor Jesucristo. Estamos hablando de la obra pasada de la cruz, ser librados de la pena del pecado. Seguimos con la siguiente sección que nos muestra este versículo. Dice que Pablo recuerda y da gracias acordándose de la obra de vuestra fe. Segundo, del trabajo de vuestro amor. El esfuerzo, el trabajo, la evidencia del amor. ¿Qué es lo que produce el amor en nuestras vidas? El amor produce obras. Si usted ama a alguien, si usted quiere a alguien, si usted se interesa por alguien, usted lo va a demostrar a través de algo, de algún acto, de alguna palabra, de alguna evidencia. Aquí es donde nosotros vemos la obra presente de la cruz. Ser libres del poder del pecado. El pecado deja de ser la normalidad de nuestras vidas y hay control sobre el pecado. Y es controlado porque nosotros amamos a Dios y sabemos de que Dios nos ama a nosotros. ¿Hay evidencia del amor? Claro que sí, hay evidencia. Se tiene que ser tangible, tiene que ser algo real. Hay una evidencia clara del amor y es el servicio. Ponga su mirada otra vez en Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses, pero ahora otra vez el versículo 9 y continuamos la lectura. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, cómo os convertisteis de las fábulas, de las mentiras, de lo ilusorio al Dios verdadero. ¿Para qué? Dice el versículo 9, la segunda parte. Para servir, y notemos cómo lo dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, cualquier otra cosa diferente a lo que las personas llaman dioses. Este es el Dios vivo y verdadero, que ha demostrado ser real, que ha demostrado que controla el universo, que lo controla todo. Hay evidencia. Buscar servirle a este Dios vivo y verdadero. Yo sé que muchos de ustedes tienen dudas de si Dios existe, si no existe. Eso va a ir creciendo conforme usted se relaciona más con otras personas y lo hacen dudar si Dios es verdadero, si no es real, si existe, si no existe. Pero note cómo Dios en verdad es real. Le doy tres maneras para demostrarle que Dios es real. Primero, vea su texto, vea la Biblia. Las características que tiene la Biblia las tiene Dios. La Biblia es santa, Él es santo. La Biblia es perfecta, Dios es perfecto. La Biblia es eterna, nadie la ha podido destruir. Él es eterno también. Si quiere tener otra prueba de que Dios es vivo y es real, vea a su pueblo. Las personas que son seguidores del Señor Jesús son personas que cambian, son personas que tienen esperanza, son personas que tienen frutos de evidencia, son personas que son libres del pecado, tienen triunfos del pecado, son personas que tienen amor. Aparte de ver el texto, aparte de ver el pueblo de Dios, le digo a usted, mire su vida. Si usted es una persona que es creyente, Dios de alguna manera se ha manifestado a usted. No le estoy hablando de cosas místicas y extrañas, sino de que Dios ha trabajado en su vida. Le ha contestado oraciones, le ha ayudado a tener victorias del pecado, le ha ayudado a tener paz y esperanza, le ha ayudado a poner los pies sobre la tierra, como ahora decía Maricruz. Todos nosotros tenemos diferentes situaciones. A veces son afanes, pero cuando venimos a la palabra, Dios nos dice, no, usted tranquilo. Yo voy a cuidar de usted, yo estoy por usted, si estoy con usted, ¿quién contra usted? Todo ese tipo de cosas. Hay una evidencia. Entonces, todo eso es por llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Y eso lo que produce en nosotros es que le amemos. Entonces, el trabajo de vuestro amor. Dice Pablo que él se acordaba y daba gracias de vuestro trabajo de amor. El amor es real, produce obras, es evidente a través del servicio. ¿Existe amor en su vida? ¿Usted tiene amor por el Señor Jesús? Es evidente que existe algo que usted hace por Él, hay algo que usted le sirve a Él, de alguna manera usted le sirve a otros.
Les pongo algunos ejemplos y es importante que nosotros entendamos de que hay maneras de mostrar amor, de mostrar ese servicio al Dios vivo y verdadero. Por ejemplo, en la congregación, usted puede servir de muchas maneras. Algunas no requieren mayor capacitación de la que usted ya tiene. De los mismos talentos que Dios le ha dado, usted los puede poner en funcionamiento para con las personas. La mayoría de ustedes son muy tecnológicos. Esos son los momentos donde nosotros los necesitamos más a ustedes para que ayuden, para que conecten, para que compartan, para que se utilice la tecnología para servir a otros. Puedes servir a tus hermanos ahora más que nunca. Los jóvenes actuando en la congregación. Qué bonito ahora lo que yo veía, Luis Diego tocar mientras otro muchacho se encargaba de las diapositivas. Eso es excelente. Qué bueno, eso es servicio. Y usted dice, pero es que no estoy haciendo nada, son cosas que yo puedo hacer. Excelente. Cuando usted prepara una diapositiva, cuando usted comparte un versículo, usted está sirviéndole a las personas en su congregación. Cuando usted llama a hermanos, me imagino que en la iglesia de Calle Blancos hay adultos mayores. Y le puedo asegurar de que ellos quisieran escuchar que alguien los llame, que alguien por lo menos pase al frente y les salude o que les diga, necesita que le vaya a comprar algo, necesita que vaya a pagar alguno de sus servicios, servicios públicos, necesita algo y que usted como joven pueda decir, aquí estoy, quiero mostrar mi amor por el Señor, quiero mostrarlo a través de mi servicio. Les cuento una pequeña historia. Yo se lo he comentado a algunos muchachos de aquí de la Pitaya, a la iglesia se lo he contado. Nosotros tenemos uno de nuestros hermanos, es un adulto mayor, no tiene internet. Básicamente vive casi que solo. Las personas con las que comparte pues no le ayudan mucho. Y él quería congregarse y durante 3 meses no ha podido congregarse por obvias razones. ¿Cómo hicimos para acercarnos a Él? Con un teléfono viejo, que posiblemente usted tendrá alguno, un teléfono viejo, le cargamos los videos de las predicaciones y se los llevamos para que Él en su casa se siente y siga las enseñanzas de la iglesia. Así, pequeños actos de servicio usted lo puede tener con su congregación. Usted puede servir al Señor, servir al Dios vivo y verdadero. También con las labores habituales que usted puede tener todos los días cuando usted estudia y usted puede apoyar a uno de sus compañeros en el nombre de Jesús. Eso es servicio. Cuando usted sabe que alguien tiene una necesidad y usted le sirve, no necesita que alguien lo vea, usted no necesita decir que es cristiano, simplemente cuando usted extiende su mano y sirve a alguien, eso es amor. Por Dios, eso es el fruto del amor que se ve evidenciado a través del servicio. Cuando usted trabaja y usted da la milla extra, sirviendo a Cristo, no al ojo. Eso también es un fruto del amor. Cuando usted guarda el lenguaje, guarda su vestimenta, cuando usted muestra que es un cristiano tangible y real, usted le está sirviendo al Señor Jesús, al Dios vivo y verdadero. Cuando dedica usted su dinero a cosas que edifican o que pueden ayudar a otros, eso es servicio, eso es un servicio de amor. En esta época, más que nunca, nosotros necesitamos que ustedes, los jóvenes, estén activos, digan presente, digan, aquí estoy. Quiero mostrar un cristianismo real, un cristianismo tangible, un cristianismo que se radica en la obra de Jesús. Que ustedes ya no le van a servir a los ídolos, que ustedes no le van a servir al mundo, que no se van a servir a ustedes mismos. Vivimos una época tan materialista, donde todo es pensar en nosotros mismos. Se lo pongo un ejemplo. Usted va a buscar un teléfono y por lo general usted no va a gastar menos de 60,000 colones buscando y rebuscando. Y aún hay montos hasta más exuberantes. Pero cuando usted se da cuenta que alguno de sus familiares, cuando alguno de los compañeros de la sociedad jóvenes, cuando algún hermano de la iglesia no tiene una Biblia, usted ya lo duda. Porque usted dice, bueno, es que si quisiera bendecir a mi hermano con una Biblia, tendría que gastar 10,000, 15,000 colones o hasta menos. Usted dice, no, es que es mucho dinero. Mejor no. Vea cómo el mundo nos engaña para no mostrar nuestro amor a través del servicio. O sea, eh, póngase a pensar, usted compra un teléfono, no sé, 120,000 colones. Ese teléfono por lo general le va a durar 2 años, porque así son. Y usted solamente pensó en usted mismo. Pero tal vez con ese dinero usted hubiera podido bendecir a un hermano con una Biblia, le hubiera podido ayudar a un joven para que fuera a un campamento, hubiera podido hacer un montón de cosas. Y hoy en día muchísimos actos de servicio a través de una canasta de víveres, no sé cuántas cosas más. Por favor, joven, muestre su amor.
Vea cómo el amor es demasiado enriquecedor. Leo para ustedes, Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y por qué necesitamos tanto en que amen, que muestren su amor a través del servicio, que su amor sea evidente? Ve ahí mismo en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Ven como si ustedes muestran su amor, crecen en amor, crecen en ese servicio de amor, ustedes van a estar totalmente listos para la venida de Jesucristo. Yo les pongo a decir qué pasaría si Jesucristo viniera en 5 minutos, ¿estaría listo? Tal vez muchos dicen, no, no estaría listo. Pero si usted se enfoca en amar, usted estará totalmente listo para la venida del Señor Jesucristo. Ve el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. O sea, no solamente con la iglesia, sino con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? O sea, ¿por qué tenían que crecer y ahondar en amor? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, si usted quiere tener un corazón afirmado e irreprensible en santidad para la venida del Señor Jesucristo, usted tiene que crecer y abundar en amor. ¿Existe amor en tu vida? ¿Sí o no? Hace un rato preguntamos, ¿hay fe en tu vida? ¿Sí o no? No hay un punto medio. ¿Existe amor en tu vida? ¿Sí o no? Si no hay amor, preocúpate, porque el fruto del Espíritu es inicialmente amor. Muestre ese amor. En el versículo 3 del capítulo 1 seguimos con la siguiente sección. Vimos la obra pasada, la cruz, la salvación, la obra presente, el servicio que nosotros tenemos para con los hermanos y los demás. Y vamos a ver la obra futura de la cruz, esa esperanza que podemos llegar a tener. Dice, nos acordamos y damos gracias, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre. ¿Por qué? De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza produce paciencia, una virtud que ya casi no se ve. Ustedes ven una pequeña plantita, está entre piedras, está ahí totalmente abandonada, pero una plantita que fue paciente y que llegó a crecer y obtuvo vida y tuvo recompensa. La esperanza produce paciencia, radica en la obra futura de la cruz, ser librados de la presencia del pecado. Hablamos de ser libres de la pena del pecado cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ser libres del poder del pecado cuando usted no vive para usted mismo, sino vive para otros, usted se niega a pecar, sino que pone su vida en servicio a otros, y estamos hablando de la obra futura, cuando usted va a ser librado de la presencia del pecado en su vida, cuando el pecado será algo que quedó atrás. De la misma manera, hay evidencia de la esperanza, la constancia. Es esa paciencia, la longanimidad. La longanimidad es esa paciencia durante la prueba. Eso se llama longanimidad. Ese carácter constante, ese carácter que no tiene dudas, ese carácter que vive una vida santa. Vea cómo continúa aquí en Primera los Tesalonicenses, ahora el verso 10. 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, para que quede bien claro el Mesías, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando usted deja que la esperanza trabaje en su vida, usted va a ser paciente, usted va a ser constante. ¿Constante qué? ¿Esperando qué? Esperando de los cielos a su Hijo. No sé si usted ha olvidado esto, pero el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia y va a regresar pronto, como lo dice en Apocalipsis. He aquí, yo vengo en breve, yo vengo pronto. Entonces, sabemos de que los jóvenes muchas veces no son tan pacientes o no son pacientes en muchas áreas, pero esta constancia, este mantener nuestra vida en una línea recta y correcta, es lo que controla nuestras vidas para evitar que cometamos tonterías. Si usted estuvo el sábado pasado en el compañerismo de jóvenes, el pastor Isaac Santa María por lo general tiene esta frase que lo repite varias veces: la época de cometer estupideces ya pasó. Chicos, ya pasó. De hecho, no debería haber una época para cometer estupideces, pero el salmista dice, de los pecados de mi juventud, no tengas memoria.
Chicos, este es el momento donde ustedes tienen que mostrar constancia, ese carácter, donde usted se mantiene firme, perdura en la vida cristiana. Es más, le dejo una ilustración. Busquen las fotografías, bueno, ya no impresas posiblemente, pero busquen las fotografías de la sociedad de jóvenes de años pasados y usted mire los rostros. Muchos de esos jóvenes ya no están. Mire las fotos de los campamentos. Muchos de esos jóvenes ya no están. Y no solamente desaparecieron, sino que aparecieron en el mundo. Les faltó constancia. Les faltó mantenerse esperando de los cielos al Señor Jesucristo. ¿Cómo mostrar esperanza? Bueno, cuando usted se niega a usted mismo a pecar, porque sabe que Jesús regresará pronto. Cuando usted vaya a pecar, hágase este pensamiento. Primero, ¿qué haría Jesús? Y el segundo pensamiento, ¿qué pasaría si Jesús me encontrara haciendo esto? Cuando cambies de canal porque sabes que hay un programa que ofende al Señor, no sé si lo ha notado, pero son muchísimos los programas que ofenden a nuestro buen Dios. Pero usted, cuando cambia, usted está manteniendo un carácter constante, consistente. No solamente vive una vida santa en el templo, sino que vive una vida santa afuera. Cuando bloqueas a alguna persona porque sabes que solo te quiere engañar para pecar, como dice el proverbio 1, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando usted bloquea a una persona, cuando no contesta sus llamadas, cuando usted lo deja en el olvido, ya lo borra de sus redes sociales, porque sabe que esa persona solo busca mal para usted, usted está siendo constante. Cuando deja usted su celular en la sala sin bloqueo, porque sabe que si se lo lleva a la habitación, te puede incitar a pecar. Cuando usted dice, no, esto solamente quiero utilizarlo para el Señor, no quiero utilizarlo para cosas malas. Usted está teniendo un carácter constante. Cuando usted toma tiempo para orar por otros, porque sabe que el Señor los puede sostener. Usted está siendo constante y consistente, sabiendo que el Señor Jesucristo está vivo y va a regresar. Cuando te esfuerzas por dar lo mejor en tus estudios o en tu trabajo, porque sabes que Jesús te va a recompensar por eso. Cuando no compartes con ciertos conocidos o amigos, porque sabes que sus actitudes son perversas y pervertidas, cuando usted lo evita, usted está siendo constante y consistente. La pregunta es, ¿existe esperanza en tu vida? La esperanza es lo que te va a sostener cuando el mundo, la familia, los amigos y aún usted mismo te quieran tirar a las cochinadas del pecado. Póngase a pensar en un atleta. Los atletas son constantes. No estamos hablando del que corre 100 metros en no sé en cuántos segundos, 9 o menos. No estamos hablando de eso, sino el atleta que se mantiene corriendo por kilómetros y kilómetros y kilómetros, constante, puestos los ojos en la meta. Así es el mismo carácter que usted tiene que tener. La esperanza es lo que te sostendrá a mantener tu vida firme, aún en las pruebas de la vida. Es más, por esa esperanza es que usted puede seguir caminando con el Señor Jesucristo, a pesar de los pecados, de tus malas decisiones, de tus inmundicias. ¿Por qué? Porque la esperanza dice así, de una manera muy hermosa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Como dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Por esa esperanza es de que cuando usted cae en pecado, dice, si me arrepiento de eso, si confieso mi pecado, el Señor me perdona. Eso es constancia, sabiendo de que su Dios es real. Por esa esperanza puedes volver a Cristo, sabiendo de que Él tendrá gracia para ti. Ya el Señor Jesucristo sabía cómo era tu vida. Ya no le importó comprarte ahí en la cruz. Por esa constancia nosotros esperamos en nuestro Señor. Sean ustedes la evidencia de la obra de Cristo. Hay algo muy curioso con los jóvenes. Los jóvenes son especialistas en detectar falsos hermanos, son especialistas en detectar personas falsas, personas hipócritas. Son especialistas en darse cuenta cuando un cristiano o un disque cristiano no lo es. Y dice, mira qué extraño, no cambia, solamente quiere cosas malas, solamente me busca para pecar, ese no parece cristiano. Ustedes conocen la evidencia de las personas que no son reales, pero son ustedes los que tienen que demostrar la evidencia, la obra de Cristo, la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son ustedes. Ustedes son las cartas que las demás personas van a leer de ustedes. Es la respuesta.
El Señor Jesús hace que nuestra vida tenga fe, tenga amor y tenga esperanza. Por eso le decía, si alguno no conoce al Señor Jesucristo, hoy es el día para que lo conozca, hoy es el día para que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Eso lo hace el Señor Jesús. Pero nosotros somos los responsables de darle un cuerpo, de darle acción, de poner en funcionamiento esa fe, ese amor y esa esperanza. ¿Cómo? Obra. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. No solamente si usted ejerce su fe, si pone su fe en el Señor Jesús, Él también va a seguir trabajando en tu fe, te va a dar más palabra para que sigas creyendo y manteniéndote firme en Él. Usted tiene que darle ese cuerpo a esa fe. Usted tiene que darle cuerpo a ese amor. ¿Con qué? Con trabajo. Sírvale al Señor Jesús, haga algo por Él. Es más, usted le pregunta en este momento, y me imagino que durante el mensaje usted habrá escuchado algo, pero el Espíritu Santo le va a estar hablando y te está diciendo, tú puedes hacer esto, tú podrías hacer lo otro, tú podrías bendecir, tú podrías llamar, tú podrías servirle a alguien en el nombre del Señor Jesús. En especial, el mejor y más hermoso trabajo que existe, hablarle a otros de Cristo. Constancia. Dele cuerpo a esa esperanza. Sea constante. Manténgase firme por el Señor Jesús. Manténgase firme por el Señor Jesús. Así que vea ese pequeño versículo, versículo 3. Ahí es donde usted encuentra toda su vida. La hora pasada, cuando usted creyó, la obra que debería tener en ese momento, su servicio, y el fruto de su esfuerzo, el fruto de su fe, el fruto de su amor. Una esperanza real y tangible que usted va a cosechar cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Así que sean ustedes la evidencia de la obra de Jesucristo. Ustedes son los responsables de que esto tenga una respuesta positiva. Son ustedes. Así que les pedimos eso. En nombre del pastor, de los líderes de jóvenes, ustedes son los que tienen que actuar en este momento. Déjeme decirle, la iglesia necesita a los jóvenes, la iglesia no necesita a nadie, la iglesia necesita al Señor Jesús. Pero si ustedes colaboran con Cristo dentro y fuera del templo, todo va a ser muchísimo mejor. Así que oremos, y si tiene que hacer algún cambio, si el Espíritu Santo le habló de alguna manera, ese es el momento para que usted tome la decisión correcta y le entregue esa área que el Señor le ha estado pidiendo. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por la conexión, gracias por la tecnología que nos permite podernos reunir los unos con los otros. Señor, gracias por este compañerismo y síguenos ayudando para que sigamos disfrutando de la comunión con usted y con los demás jóvenes. Señor, ayúdanos a mostrar un cristianismo eficiente y un cristianismo evidente. Señor, es muy triste darnos cuenta de que muchos jóvenes no muestran estas virtudes, esa fe, ese amor, esa esperanza. Señor, del tiempo que tengo de conocerle a usted, me doy cuenta de que muchos jóvenes dicen que tienen todo eso, pero no lo demuestran. Señor, bendice a los jóvenes que han escuchado ese mensaje, que se pongan el reto de que su cristianismo sea evidente. Cuando cambian su vocabulario, cuando cambian su vestimenta, cuando cambian de amistades, cuando si es necesario cierran redes sociales para no tener contacto con esas personas que buscan solamente su mal. Señor, ayúdanos a que nuestro cristianismo sea tangible, no perfecto. Señor, tú nunca nos pediste perfección, nos pediste madurez. Nos pediste que nos mantuviéramos fieles a usted. Y aun cuando somos infieles, tú nos puedes recibir. Señor, ayúdanos a servirte, a ser santos, a hacer algo por usted, algo que usted le honre, algo que dibuje una sonrisa en su rostro. Señor, danos las cosas que quieres que hagamos por ti. Muéstranos esas cosas que quieres que hagamos por ti. Ayúdanos a estar listos para tu regreso. Ayúdanos, Señor. Y si hubiese alguien, Señor, en esta tarde que no te conoce, Padre bueno, que hoy sea el día de salvación para esa o esas personas. Que ese joven se rinda a Jesucristo. Que se arrepienta de sus pecados. Si algún joven no te conoce, buen Señor, y entiende que es pecador, lo único que necesita es una entrega sincera a usted.
Lo único que necesita ese joven decir es, creo que Jesús es el Señor. Le entrego mi vida para que Él tome el control de ella. Una oración pequeña, pero de fe y sincera, puede darle la salvación que cualquier persona necesite. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no quieres vernos como muchas veces hemos caminado estos meses. Quieres vernos evidentes, constantes, evidentes para usted, para nuestros hermanos y para el mundo de que le conocemos. En Cristo Jesús. Amén.